Buenas noches, ¿cómo están todos? Eh, este conocimiento que voy a entregar hoy es de vital importancia para el mundo entero, desde la parte meramente histórica. Yo no hablo de la parte ideológica porque yo soy profesional en lo que digo y lo que hago y lo que cuento. Yo no estoy buscando el adoctrinamiento de nadie porque yo ni soy presidente, ni soy rey, ni soy empresario, ni tengo un partido político ni nada. Simplemente quiero que todo el mundo sepa la verdad, porque la fuente ha ordenado, no pido favores, que la humanidad sepa la verdad. Ahora, la verdad duele. Y a todos nos va a doler algo. De todos esos paradigmas que nos enseñaron pues nuestros padres, abuelos, tíos, primos, gente querida, ¿no? O por lo menos conocida, pues se van a caer. Aquí hubo colusión, creo que es una palabra que ya conocen todos, ¿no? O sea, complicidad. Pero la complicidad más que de una sociedad para hacer el mal, ha sido una complicidad peor aún, por evitar pensar. Yo no sé, yo sí he escuchado gente que dice eso, no sé si ustedes, yo creo que sí. Han escuchado gente que dice, es que yo prefiero no pensar mucho para que no me duele la cabeza. Yo escucho lo que usted dice, yo lo entiendo y yo acepto que eso es real, pero no lo llevo más allá porque me duele la cabeza, el alma, el cuerpo, me molesta, me da molestia. ¿Y quiere decir eso? Hay una parte de ese cuerpo humano que no acepta esta realidad, porque en alguna de sus vidas anteriores estuvieron de acuerdo con el mal. Por eso les digo, sí, usted puede ser un santo, una santa ahorita. Lo contrario, ha podido ser un mártir o una mártir. En esta vida actual, que tiene 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, ¿sí? En esta vida actual. Pero nadie sabe todavía, todo lo vamos a saber. ¿Qué hizo en las vidas anteriores? No es una sola, no son dos, no son tres, son cientos, si no miles de vidas anteriores. Como es el mismo espíritu en diferentes cuerpos, en diferentes ciudades, en diferentes regiones, en diferentes países. Pues imagine todo lo que usted ha hecho. O sea, no se puede decir lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer. No, usted ha hecho de todo, bueno y malo. Hoy en día algunas personas dirán, uy, no, qué asco hacer tal cosa, qué horrible hacer tal otra. No, no, no diga nada, no sea juez de nadie, porque no sabe, no se imagina lo que va a tener al alcance de su conocimiento en breve tiempo. Es posible que duela bastante. Ahora, ¿ya se han pagado esos karmas? Literalmente sí. O sea, todo tiene un pago. Si usted está vivo todavía y en buena condición de salud, una regular y estable condición de salud, es porque ya pagó. Si algún familiar está muy mal, está por decir algo en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, o ya falleció, y se le echó la culpa a la pandemia, por ejemplo, para subsecuentes causas y situaciones de ella, pues es porque estaba mucho más ligado a lo malo y porque tenía que pagar y aceptó su espíritu, o su espíritu lo pidió, pagar un karma más alto. Lo que sí ya he entendido no es más que la simple vida material en una tercera dimensión, pero que la vida espiritual nunca termina. A menos de que sea un ser tan supremamente demoníaco que el propio Dios lo llame a juicio y en ese juicio le dé la segunda muerte. Eso ya son casos extremos y obviamente aquí estamos hablando de los Házaros.
Ahora, vamos a hablar mucho más a profundidad de la historia de los házaros y por qué su confusión con los judíos. ¿Mm? Pero primero, antes de iniciar, ustedes sí se han dado cuenta, si ya se pudieron dar cuenta, o sea, no estoy diciendo lo que viene antes, no estoy hablando de la guerra de Ucrania, no estoy hablando de las cosas que están pasando visibles, sino de lo que está pasando detrás del telón. Ya no lo pueden ocultar. Los medios de comunicación que son nuestros peores enemigos, incluyendo las redes sociales. Entonces se han dado cuenta que en medio que estamos de la Tercera Guerra Mundial real, no es que vaya a pasar, es que está terminando. Ya se dieron cuenta que le mandaron 69 drones desde Ucrania hacia Moscú, a ver si puedan reventar a Vladimir Putin. Ya se dieron cuenta que le mandaron aviones de combate hacia Mar a Lago para bombardear Mar a Lago y matar a Donald Trump. Si ya se dieron cuenta de eso y entendieron lo que sucedió ahí, pues realmente usted ya se enteró de que la Tercera Guerra Mundial está terminando. O más bien, la Segunda Guerra Mundial jamás terminó y la estamos terminando por fin. ¿Pero ya se dio cuenta de eso o no se había enterado? ¿Quién está detrás de esto? La mafia házara. ¿Es Zelensky? No, Zelensky está muerto hace rato. Hay un tipo en Ucrania que no tiene 50 años, se ve todavía joven. Gordo, házaro. No obeso, pero sí es gordo. Los eslavos de ese lado son así, los házaros son así, no son eslavos, son házaros. ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen una raza pura, es una raza mestiza, que se llama Alexander algo. Alexander es Alexander, sí, o sea que como los ucranianos quieren dársela de que son diferentes a los rusos en todo, pues ellos quedan un dialecto sacado del ruso y pegado al hebreo, que es el que se llama el ucraniano. Pero misteriosamente, yo sé de buena fuente, porque yo tenía mucha gente conocida en Ucrania por la cuestión de mi coleccionismo. En Ucrania sacan toneladas de monedas, por cierto. Que aunque fuera la ciudad que fuera en Ucrania, todo estaba escrito en inglés. Ni en ruso ni en ucraniano. En inglés. ¿Usted ya entiende a qué punto subió el problema? ¿Y por qué es que Rusia se sintió tan ofendida? Ahora piensen, por ejemplo, en los argentinos con el problema de las Malvinas, los españoles con el problema de Gibraltar, los venezolanos con el problema de Guyana. ¿Sí? Para que vayan entendiendo por qué es que Vladimir Putin se ofendió tanto con esto. O sea, algo que ha sido parte siempre del Imperio Ruso, de repente y porque sí, una mafia vino y lo cambió y lo volvió británico. Esta es la verdad. Entonces, hay que una dirección en Kiev, no, que 13 Washington Square, número 25. Pero, ¿cómo así? ¿Estás seguro que me está diciendo una dirección en Ucrania? Sí, pero todo así en inglés. ¿Y en ucraniano dónde está? ¿Quién sabe? Se entiende entonces que la gente no fue que cambiara voluntariamente de idioma y de cultura, sino que la gente de Ucrania desapareció hace rato. Tampoco es que los han matado en los últimos días, ¿no? En los últimos meses. Es que la mayoría de gente de Ucrania buena, que no quería problemas, se fue de Ucrania. Se puede decir que la mitad se fueron para Rusia y la mitad se fueron para la Unión Europea, Polonia, Alemania, Italia, Francia. Y todo lo que quedó allá fue la mafia de la OTAN. Ahora, yo les dije en su momento, y la gente no quiere, es que no quiere, es que no pueda, sino que no quiere aceptar la realidad.
La OTAN desapareció desde que Donald Trump salió de ella en el 2018. Ahora por fin se está haciendo eso real. Pero siguen todos diciendo que existe la posibilidad, ¿no? ¿Cuál puta posibilidad? Me da ira que la gente se trague tantos gazapos y siga intoxicada con una farsa como esta. ¿Eh? Lo que no se ha retirado Estados Unidos era de la ONU, pero de la OTAN y de la OMS sí se retiró desde el 2018. Como vino la mentira del gobierno de Biden, pues entonces de eso ni se habló. Por lo tanto, de facto, Estados Unidos siguió dentro de la OTAN y dentro de la ONU. Pero es una mentira. ¿Qué acaba de suceder hoy? Noticia de última hora. Un peritaje, oiga bien, un peritaje internacional, no solamente norteamericano, del ejército de Trump, dictaminó que las firmas y los escritos del presidente Biden, oiga bien, fueron realizados por una máquina. Y tiene su nombre y toda la máquina. ¿Se entiende qué nivel de escándalo es esto? O sea, una cosa que todos sobreentendíamos, sí, pero ya hay un dictamen legal de que este gobierno fue una mentira y que el tipo nunca estuvo vivo para firmar ninguna orden ejecutiva, ningún escrito, ninguna cuestión legal que un presidente de Estados Unidos debe firmar él y poner su rúbrica en todas partes. Igual no cuadra. La firma de Biden como congresista, como buen político, pues era muy conocida. O sea, eso era público. Y la firma de Biden como presidente ya no tiene nada, ningún rasgo con la firma del Biden original, el congresista. De eso se especulaba, pero pues nadie podía decir nada. Ahora con este peritaje de todo lo que está haciendo las auditorías de DOGE o DOGE, el nuevo departamento de Trump, dirigido en este momento por Elon Musk, que podrá tener otros directores en el futuro, no tiene por qué él estar toda la vida ahí. No lo compró él, es un departamento del presidente de Estados Unidos. Se está conociendo todo esto. Lo que quiere decir, en resumidas cuentas, que en breve plazo la justicia misma americana va a dictaminar que todo lo que haya firmado esa máquina es completamente ilegal. Ahora, ¿usted cree que eso lo dicen solamente para que la gente de Estados Unidos sepa su realidad? No, lo dicen para que todo el mundo empiece a verificar los datos de las reales bellezas que tiene gobernando en su país. Y verá que van a encontrar en un 70-80% que es exactamente lo mismo, porque como decía mi abuela, esto es la repetición de la repetiera. Lo que hace un mafioso en un país de poder, lo hace el mafioso menor en el país dominado, doblegado. Y en ese orden de ideas, y para que más le duela a todo el mundo, porque yo sé que es un punto sensible de todo el mundo, por todas partes, Estados Unidos manda para bien y ahora para mal antes y para bien ahora a todo el mundo. Por lo tanto, entonces, gustarle o no le gustara a usted o a su familia, lo que hacían en Estados Unidos se replicaba en todos nuestros países a través de nuestros gobiernos, nuestros, ¿no? Entre comillas. Entonces, imagínense el tipo de escándalo que se está levantando en este momento. Imagínense por qué, con los últimos recursos que tienen, en vez de tratar de huir de este planeta, porque el mundo es pequeño para que se escondan, los desgastan o los malgastan tratando de asesinar a Putin y a Trump. O sea, no quedaría supremamente claro que todo lo que dijeron y lo que han venido diciendo y exponiendo era una realidad absoluta si los mataran. O sea, esa es la manera de que un Hazard pierde y entonces tiene que matar al oponente. ¿Sí?
Entonces ahora sí comencemos la historia de los Házaros. Analicémosla mejor porque usted ya la conoce, porque yo les di suficientes detalles y un video muy bueno donde hablaban bastante extenso, como 1 hora y 40 de la historia de los Házaros, cosa que obviamente bajaron de las redes. Los Házaros son un pueblo turco-altaico, o sea, son esa gente fea, sí, esos que a usted le asustan. Amarillos de ojos rasgados, amarillos de verdad de ojos rasgados, corpulentos y violentos como nos mostraban que eran los mongoles de Gengis Khan, pero que así realmente no eran. Los házaros sí eran así. O sea, ellos siempre le reflejan su maldad y su fealdad a otros, porque la historia oficial negaba la existencia del estado de Hazaría, negaba la existencia de los házaros. ¿Por qué? Porque los házaros se querían convertir en otra cosa para poder dominar y doblegar el mundo, pero su dominio no es por inteligencia, no es por intelecto, no es por tecnología, no es por superioridad racial o intelectual, sino por magia negra. Que su imperio haya sido destruido en el año 1000 y en esos años subsiguientes, no quiere decir que fue en esa época solamente que existieron, ¿no? Han existido toda la santa vida, sino que se lograron unificar más o menos en el año 700, por fin después de mucho conflicto y pleito, y fueron destruidos masivamente en el año 1000, entre el año 1000 y el año 1050. Como dije, se ha cometido 2 veces el mismo error. Una tercera vez no se va a cometer. ¿Cuál fue el error que se cometió? Cuando usted corta la mala hierba de su jardín, ojo que hay hierbas malas de verdad que lo pueden matar a uno solo por cortarla. No quiere decir que la ha desenraizado por completo, no quiere decir que la mató, solamente la podó. Y la mala hierba volverá a crecer. Usted tiene que, aparte de podarla y protegerse mientras que la poda, aplicar algo en el piso, algún tipo de exfoliante o de veneno para que no vuelvan a hacer esa mala hierba. Y eso fue justamente en lo que fallaron tanto los romanos en la destrucción de Judea en el año 71 después de Cristo, o sea, hace 1954 años, en el calendario gregoriano. O los rusos, los polacos y los otomanos entre los años 1000 y 1050. O sea, hace 1975 años. Fallaron. ¿Por qué? Porque ellos, sí, efectivamente destruyeron el Estado, destruyeron sus instituciones, destruyeron sus templos, destruyeron su infraestructura, pero no destruyeron a la gente. La gente, aún más resentida, más llenos de odios y resentimientos contra sus enemigos, lo que hicieron fue emigrar hacia los países vecinos. Y entonces lo que hicieron esta gente, romanos, rusos, polacos y otomanos, fue podar el mal o operar mal un cáncer. Usted sabe que cuando un cáncer se opera mal, hace metástasis y rápidamente se disemina por el resto del cuerpo, se está defendiendo, porque fue atacado. Si usted saca por completo el tumor, la persona queda bien. Es posible que vuelva a presentar cáncer en otra parte que sea repentino y que no lo deje ni respirar, pero va a ser en otra parte. Si queda bien operado, si quedó mal operado, de todas maneras se va a morir en los siguientes 6 meses. Esto justamente fue lo que pasó a la humanidad completa. ¿Estaba de Dios que sucediera eso? Pues seguramente no. Pero igual a Dios no se le sale nada de las manos.
Él utilizó toda esta situación para ponernos pruebas a todos los seres encarnados en este planeta, para ver si éramos dignos o no de pasar a dimensiones superiores por nuestro trabajo, nuestro sentido de despiertos, ¿sí? Y la misión que íbamos a cumplir con el resto de gente que tuviéramos alrededor. Ahora, esa misión tenía sus límites, ¿sí? Tampoco la idea era que nadie se volviera mártir por entregar la verdad, menos cuando precisamente estos házaros se apropian de todos los medios de comunicación. Eso ha sido así siempre. Entonces, volvemos a la historia. Los házaros son un pueblo uralo-altaico. O sea, es posible que hayan estado, sí, dentro de las filas de soldados de Gengis Khan, pero nunca fueron los dirigentes de nada en el imperio de Gengis Khan, solamente soldados rasos. A lo largo del tiempo usted sabe que todo se va dañando, ¿no? Todos ya entendieron que Gengis Khan era otro avatar, que no era el tradicional chino amarillo ojirrasgado de unos 50 metros de estatura que nos quieren decir en los libros, sino que era un tipo de 2 metros de altura, de ojos azules y blanco, que nació de una manera muy parecida a la del propio Cristo, y que ángeles mensajeros les dijeron a todas las tribus mongolas que él iba a ser su dirigente y que él era el único elegido para llevarlos a la unión de todos los pueblos mongoles. Y todos aceptaron y todos fueron a rendirle culto y pleitesía desde que nació, misteriosamente, nació en una cueva, en un sitio oscuro. Cuando el niño Gengis Khan abría los ojos, en la cueva había luz, como si fuera el mediodía. Cuando se dormía quedaba todo en oscuridad. Misma historia de Noé, misma historia del propio Cristo, por si acaso no sabe. Esos son los avatares. O sea, no era cualquier criminal y genocida como nos han querido mostrar. O sea, así siempre han mostrado a los avatares. Siempre. Entonces, si estos estuvieran dentro de ese imperio, pues obviamente quedan los militares de más bajo rango. A medida del tiempo que se va Gengis Khan de este mundo, vienen sus hijos, quedan 3 hijos y los 3 hijos tienen su imperio. Ellos no son capaces de mantenerlo completo. Van perdiendo partes, van teniendo muchas guerras y demás. Pero sí se van extendiendo hacia Europa. Y claro, pues llegan y entran dentro de las fronteras de Europa. Entonces ahí es cuando la propia Rusia y Europa Oriental quedan en manos de los mongoles y la propia Viena, que era como más capital unificada alemana que otras, Berlín todavía no existía, no era un pueblito de pescadores, es sitiada. O sea, Berlín es sitiada, Viena es sitiada por los mongoles, Viena es sitiada por los otomanos, Viena es sitiada por los rusos, Viena es sitiada por todo el mundo. ¿Por qué? Porque era el centro del poder germánico. Ahora, todo lo que es Austria, ellos siempre pensaron así, no es un error. Es creada como una colonia del imperio alemán. Pero en esas épocas, creo que si no estoy mal, en el año 834, o sea, siglo IX, en esas épocas se consiguió a la gente más prestante y de mejor genética de toda Alemania, todos los pueblos alemanes, para colonizar las tierras de Austria. Eso estaba habitado por gente que se llamaba eslava. Y se crea una marca, o sea, la forma que se llama, con un marqués que gobernaba. Este marqués es un militar gobernador, o un gobernador militar. Hasta que se logra establecer la marca frente a los hunos, que son los mongoles,
házaros. Y ya ellos no pueden pasar hacia el centro de Europa. Entonces los házaros se quedan en Hungría y no pueden pasar a Austria. Posteriormente, sin embargo, los grandes generales militares y pensadores alemanes tomaron el reino de Hungría, que es mucho más grande de lo que es hoy en día, por lo menos 3 veces más, y lo incorporaron todo al imperio germánico del sur, que es lo que hoy en día se conocería como Austria. ¿Qué pasa? Todos estos hunos y házaros se quedaron dentro de Europa. Ellos no eran europeos. Es que a medida del tiempo, y como ellos sí tenían dentro de sus lineamientos militares la violación masiva de mujeres europeas, entonces tuvieron a la fuerza cientos de hijos híbridos, mestizos, entre unos házaros y alemanes. De ahí es que derive que los házaros se meten en Europa. Entonces, volvamos otra vez atrás. Los házaros eran estas personas que tradicionalmente conocemos en las películas. Si usted ha visto, por ejemplo, las películas de Robin Hood, voy a hacer la comparación, no estoy diciendo que sean los mismos, sino que voy a hacer la comparación. Los que tradicionalmente llaman forajidos en las películas del oeste, o esos ladrones que había en los campos de Inglaterra o en los campos de Europa Occidental, con más veras en los campos de Ucrania. Eran los házaros y se caracterizaban por ser extremadamente violentos. O sea, no se contentaban con robarle las cosas de oro y de plata a la gente, sino que también los violaban y los mataban. ¿Y qué cree? Se comían a la gente, eran caníbales, los que no eran házaros, a los europeos. Pero usted sobreentiende que una cultura judeocristiana se le ha rendido siempre pleitesía a la supuesta Tierra Santa que es Israel, y no lo es. La Tierra Santa es Alemania. O sea, si usted habla de Tierra Santa donde nació Cristo, pues Cristo nació en Alemania. Por lo tanto, la Tierra Santa es Alemania. Si usted es cristiano, si usted es budista o musulmán, pues tendrá otra Tierra Santa. ¿Sí? Y eso no lo han querido aceptar los propios católicos, evangélicos y protestantes. Ya vamos allá. En su mayoría, ojo que todo tiene su más y su menos. Usted entiende entonces que al tener ese culto judío-cristiano, aceptando que Cristo era judío y sus padres, ninguno, eso es completamente falso. Vivieron, trabajaron, les tocó ir allá, la misión de Cristo estaba allá, pero no es de allá. Así como ha habido miles de personas en el mundo entero que han salido adelante en otro país completamente distinto al propio. Pues sí, justamente eso pasaba con Cristo. ¿Qué tiene de raro? Si en esas épocas tanto las tierras de Alemania como las tierras de Israel eran todas pertenecientes al Imperio Romano. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el lío? Si las instituciones, los dioses, el ejército, las leyes y todo eran las mismas de un lado y de otro. Yo no le veo el lío. Solamente que usted no lo quiere aceptar. Entonces, como el papado, el Vaticano y todo esto impuesto por un negocio político entre Carlomagno y el Papa de ese momento de Roma en el año 800, Carlomagno fue a ayudarle a tapar los crímenes que cometía el Papa y sus obispos en todo lo que era la península itálica. Todo el mundo detestaba a Roma en ese momento. Entonces le han jurado la guerra y pues obviamente el tipo no tenía un ejército. Entonces que viene a defenderlo es Carlomagno, pero claro, todo tiene un costo. Y no es que de la nada le haya venido a la cabeza coronar a Carlomagno, papa, como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sino porque era el pago de que el tipo Carlomagno le ha mandado a su ejército para proteger de los crímenes a Roma y al papado. De esa manera ese papa pudo
estar ahí hasta que murió y tranquilamente elegir, porque ellos lo hacen, a su sucesor, que obviamente era uno igual, por el mismo estilo. De ahí que nace la farsa del Sacro Imperio Romano Germánico bajo Carlomagno. Y bajo la cultura latina. La verdadera cultura del Imperio Romano Germánico era latina. Ellos hablaban latín, no hablaban francés, no hablaban, y mucho menos inglés, y tampoco alemán. ¿Sí? El que viene a establecer verdaderamente el Imperio Germánico es el emperador Otón, bueno, se llama Otón I el Grande, Otón Magnus, que viene mucho tiempo después de Carlomagno. Y Alemania se crea gracias a la división que traen del imperio, las tierras del imperio, a sus hijos. Según la ley germánica, cada vez que moría un emperador, dividía las tierras del imperio entre sus hijos. Carlomagno tenía 3 hijos. Por lo tanto, él dejó las tierras del este a Ludovico o Luis el Germánico. Básicamente es lo que hoy en día es Alemania Occidental, Suiza, Austria, porque eso sí la conquistaban entre todos, y lo que es el norte de Italia. Norte y los estados papales, porque claro, seguía habiendo la asociación, por eso era Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Sí? Todo eso es Alemania. Oiga bien, todo eso es Alemania. No era, es y seguirá siendo para siempre. Y entonces, pues, Francia es mucho menos la mitad de lo que es hoy en día. Bueno, la mitad del territorio, y ese el problema entre Francia y Alemania, queda el estado de Lotario, otro hijo, ¿sí?, de Carlomagno. Lotario es el mayor, pero es el más enfermo. Este estado sería como la base de lo que hoy en día es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, las tierras de Alsacia y Lorena, Suiza, y el desaparecido, pero vigente, de todas maneras, desaparecido a la vista, pero vigente en lo político, reino de Borgoña, de Burgundia o de los Borbones. Los Borbones originales, que no son la mierda de hoy en día, fueron sustituidos por completo por los házaros. Y ahí se crea el problema porque obviamente ambos quieren quedarse con todo ese territorio. Es una cultura híbrida. La mitad de la gente habla alemán, la mitad de la gente habla francés. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que no estén divididos. O sea, Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Suiza y Francia, por lo menos, siempre debieron estar unidos. Sí, pero a los házaros no les interesaba. Lo hizo un príncipe házaro, pero básicamente la unidad con Alemania fue para asesinar a los guerreros sajones, justamente los que detentaban la verdadera creencia odínica cristiana. 200.000 sacerdotes militares, como si fueran los templarios o la orden SS. Estaban custodiando el sitio donde nació Cristo en las tierras de Sajonia. Estos fueron ejecutados masivamente en un solo día por órdenes del propio Carlomagno, en el momento en que Sajonia es vencida por todas las fuerzas del Imperio Carolingio y ya ellos no pudieron mantener más la defensa de esa región. Fueron asesinados. ¿Se imaginan lo que son 200.000 personas en un mundo donde la cantidad de población son 700 millones? Bueno, entonces eso ha sido el pan diario de los házaros. Ellos matan a todo el que se los opone, sin piedad alguna. Ahora, bueno, volvamos atrás. La gente cristiana tenía que pasar desde Europa hasta Palestina para ir por lo menos una vez en la vida a Jerusalén, a Nazaret, a Belén, a los sitios sagrados, así como hacen los musulmanes de ir por lo menos una vez en la vida allá a la Meca. Desde esas épocas, toda la vida se ha hecho. Pero sobreentenderá usted que la gente rica, muy pudiente, los nobles, los príncipes, los militares de alto rango, los sacerdotes de alto rango,
podían ir en barco. Y esos barcos podían ir protegidos por soldados. Pero que la gente común como usted y como yo les tocaba el viaje a pie, literalmente a pie. Podían ir en caballito, en burrito, en carreta, tirada por burro. Sí, pero tenían que ir por tierra. Y usted se pone a mirar y el camino por tierra desde Europa occidental u oriental hacia Israel, pues tiene que pasar por ¿dónde? Por Ucrania, el país original de los házaros, Ucrania y Kazajstán. Para ser específico, el centro y el oeste de Ucrania y el este de Kazajstán. Eso era ahí, bajaba ahí hacia el Cáucaso, ahí donde se pegaba ya con Irán o Persia. Eso era Hazaria. ¿Qué hacían los házaros? Atracar, matar, torturar y violar a toda esta gente, o sea, a toda la gente que pudieran coger. Desprevenida y sin armas, porque cobardes sí son, pero bien asesinos también. Y entonces empieza a haber miles de muertes violentas, porque la gente cristiana católica de Occidente va hacia Oriente a visitar la Tierra Santa. Esto ya lo habían venido haciendo hacía rato y es que se crea la época feudal. Ya les he contado. Todo el mundo vivía en sus bosques, tranquilo, en conexión con la naturaleza, en conexión con la fuente divina, con la glándula pineal completamente abierta, en sus cabañas, con sus rebaños, en sus tierritas, cocinando sano, viviendo felices. Y llegan los házaros, unidos, porque ellos sí son unidos, a diferencia de nosotros, y empiezan a matar, a violar y a robarle las tierras a la gente. Entonces la gente tiene que ir a pedirle protección al señor feudal, al que está en el castillo, y la única medida que puede tomar el señor feudal, claro, todo estaba planificado, eso no salió de la nada. Era decirles, bueno, véngase a vivir dentro de la fortaleza. Entonces ellos expanden los muros de la fortaleza y ahí es cuando se crean los pueblos, las ciudades feudales, todas detrás de muros, de murallas, protegidas por militares. ¿Qué le cobraba el feudatario a los protegidos? Prácticamente la vida del primer hijo, que esto es muy judío, por cierto. ¿Cómo así? Pues, si vamos a ir a la guerra, por el hecho de usted estar protegido aquí dentro de la fortaleza, usted se es su hijo mayor, varón, para ir al ejército y a las cruzadas. Sí, claro, lógico. Y el segundo hijo varón era para el clero. La primera hija mujer era para verse con quién se casaba de alcurnia para sacar adelante a la familia. Y la cuarta hija mujer también iba para el clero. Eso fue así durante muchísimas centurias. La gente tenía varios hijos. Claro, y volvían, si había un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, volvía a pasar, ¿no? ¿Sí? Ese era el cronograma. O sea, uno ya tenía planillada la vida por los padres. Claro, si sobrevivía, si llegaba a la mayoría de edad, porque mucha gente no lo hacía. Por eso se tenía masivamente hijos en esas épocas. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya nos meten dentro de la matriz de control. Porque todo el mundo va a estar vigilado dentro de las murallas de la ciudad amurallada. Y los campos van a quedar vacíos y los házaros se van a adueñar de los campos. Entonces de esto se empezaron a aburrir hasta el punto límite tanto la gente de Rusia como la de Polonia y la del Imperio Otomano. Fíjense que son tres creencias distintas. Los otomanos siempre fueron musulmanes, los rusos ortodoxos y los polacos ultracatólicos. Los de ahora son satanistas, pues los de antes sí eran católicos. Tres religiones distintas están en completo acuerdo de que había que acabar con la monstruosidad de Hazaria. Entonces, hablaron entre todos y enviaron diplomáticos ante el rey Házaro.
y le dijeron al rey Házaro, usted tiene dos opciones. Una es volver pacífico a su pueblo y vivir pacíficamente como vive todo el mundo, ¿sí?